Iniciamos el único show deportivo de la radio. El tema para arrancar hoy, Millonarios. Don Javier, ¿qué tal? Una feliz tarde. Hacemos la presentación de esta sección de Millonarios, todo lo que ha pasado con Zapaterías del Restrepo. Una que presentación hoy han aumentado notablemente su producción. Camello para conseguir zapatos a Juan Camilo. No, yo sí tengo los míos. Le tocó irse a pie para la casa. Acá hay uno por ahí. ¿Verdad? Sí. Esta mañana, ¿qué problema para conseguir la talla? Sí, corríjale por favor a Tibaquirá que de Ospies es un desodorante, no es una fábrica de zapatos. Ah, claro. Sí, exactamente. Claro, sí. Para que no tengan que hacer mucho esfuerzo. Para los malos olores, para los malos olores. No, pero se aumentó. Oye, hay 2x1 en el Restrepo, que es el centro de producción de zapatos que hay. Pero no es la primera vez que se da una protesta de ese tipo. Bueno, en el fútbol hay un recuento de hechos insólitos. Hasta un sanitario tiraron una vez, claro. ¿Cierto? Una cabeza de marrano. Una motocicleta en Italia. Una motocicleta, una motoneta en Italia. Una Vespa, de esas que son de en Cali, pero esa se la tiraron fue para humillar a los de River. Para humillar a los de River porque les decían la gallina en un partido con el cuadro Deportivo Cali. Una caja de dientes. Y además hubo una insólita reacción de el Mostaza Merlo, que era jugador de River Plate en aquel entonces, después técnico de Nacional, que pisoteó la gallina. Es decir, hoy en día estaría preso. Claro. Como el de la lechuza en Como el de la lechuza. Gabriel Gómez era el Moreno. panameño. El panameño. Era Moreno. Luis Moreno, me parece. Era Luis Moreno. Panameño. Exactamente. Las pelotas de tenis que tiraron hace poquito también en las canchas en Europa. En el Borussia. Y la última en Lituania, ¿qué fue lo que lanzaron? Esa sí estuvo bien novedosa. Lanzaron maletas antes de que pitara el árbitro al terreno de juego, haciendo alusión para que empacaran y se fueran todos. Esa idea hubiera sido muy, muy interesante por encima de los zapatos, porque ayer yo tuve la oportunidad de ver solo el segundo tiempo. Castel tiene una dimensión mayor porque a esa hora no tiene compromiso. Yo estaba en noticiero cuando empezó el partido, entonces no tuve opción sino de ver el periodo complementario. Pero yo le digo, ni Mandrake, con el nivel de los jugadores que tiene Millonarios, porque Millonarios tiene, y lo voy a decir con todo el respeto, una nómina para la historia de Millonarios realmente discreta. Una nómina que no va relacionada con los antecedentes del equipo embajador. Vi jugadores en el área rebotando la pelota, otros temerosos de sacar un remate de media distancia, el miedo de que de pronto lo silbara la tribuna. Metieron a la Unión Magdalena contra los palos, que era lo menos que podía esperar, pero ninguna opción de gol clara vi en esos últimos minutos del partido por falta de capacidad. Que tenía 10. Además que se había quedado con 10 en la Unión Magdalena. Entonces, bueno, claro. Todo el segundo tiempo. Defendiendo el resultado con 10 en Bogotá, imagínense, el Unión Magdalena. Pero sí, evidentemente, el tema, muy blandito. Castel, el tema es el que el director técnico, y por eso aquí en este programa siempre alabamos las decisiones de Castel, que él se salió director técnico para venir acá a los micrófonos, donde ni empata ni pierde los partidos. Aquí los gana casi todos Castel. El cabeza de Turco volvió a ser definitivamente el director técnico. Claro. Pero también los técnicos en ese sentido tienen algo de responsabilidad, porque cuando a mí me desarman el equipo como me lo desarmaron, ¿qué carajos me voy a quedar haciendo en Millonarios? Si no te dan las garantías, si no te dan la opción de tener las herramientas para poder hacer una buena campaña. Sí, convencido, Javier, de que a través de su método de entrenamiento, de su poder del discurso, de la estimulación, de la motivación, pueden sacarle mayor jugo a los jugadores que en el fondo tienen que saber que era una nómina muchísimo más disminuida que la del año anterior. Ahora, bueno, ¿puedo disentir en algo? Sí, Juanjo. Cuando un entrenador a Castel, para ganar alguna igual o dejar de perder, le vendría bien que mejore Brasil en algún momento, que vuelva a ser campeón de algo. Pero digo, más allá de eso, digo, un entrenador cuando se queda después de un mercado de pases en el que te desarticulan totalmente el plantel, si te quedás, estás avalando el mercado de pases. ¿Será por eso que él mismo fue el que reveló el que lo habían sacado del equipo? Sí, porque fue lo primero que dijo en la rueda de prensa. Llegó la conferencia de prensa anunciando que no había más forma de seguir en la plantilla de Millonarios. Escucha. A ver, mira, es una situación demasiado compleja y lo que se vivió hoy en el estadio es difícil.
Definitivamente no es el tipo de espectáculo que la gente quiere venir a ver, ¿sí? Después del partido, decisiones en caliente me enseñaron desde niño a tratar de no tomarlas, pero de todas maneras ya he sido comunicado por parte del club que no continúo. La situación es insostenible y es entendible. Es entendible el punto de vista de nuestros directivos. O sea que sí, a tu pregunta si va a haber cambios, si va a haber cosas distintas, sí, seguramente. Los números que sacan a David González, ¿cuáles son? Vea, Javier, en realidad seguidos 4 partidos sin ganar, 3 derrotas, y si hablamos de liga son muchos más partidos sin ganar. Son 7 partidos sin conseguir la victoria, no gana desde la penúltima fecha de los cuadrangulares del semestre anterior frente a Nacional. De resto, solo un empate y 6 derrotas. Pero él el semestre pasado, más allá de que claro, fue dolorosa la eliminación para acceder a la final, me parece que él, con esa campaña y con la forma como terminó jugando el equipo, salvo aquel partido contra Santa Fe, le daba un aval para continuar. No, por eso yo creo que lo que se equivocó fue en aceptar la nómina, la disminución, la debilitaron la nómina. Ahora, Javier, el entrenador de fútbol es eso, quiere estar en el fútbol. Y entonces hay momentos donde pone en la balanza, bueno, yo quiero seguir en el fútbol, soy entrenador de fútbol, esto es lo que me apasiona y lo que quiero, y además por esto gano dinero. Sí, uno desde el humano lo entiende, pero claro, a ver, yo lo que digo que el grave problema del entrenador de fútbol de hoy, el entrenador medio, el de ligas como la colombiana, es el problema que tiene es un problema de estómago. Yo lo digo con todo el respeto. Es decir, les da miedo no tener mercado en la casa. Es verdad. No tener víveres en la casa. Y entonces agarran cualquier cable pelado. Ninguno es Guardiola. Como por ejemplo, también lo tengo que decir así. Mi amigo, porque lo quiero y lo admiro y es un gran entrenador, Alberto Gamero, no tiene la capacidad de esperar un proyecto que vaya con sus antecedentes. Y Gamero se le apuntó a ese Deportivo Cali que hoy no se sabe qué va a pasar con el Deportivo Cali. A propósito, tengo noticia del Cali que más adelante voy a entregar en el programa. Pero sigamos escuchando a David González porque después hubo rueda de prensa de los dirigentes de Millonarios. Sí, Javier, mira, también la conferencia de prensa habló sobre el respaldo de las directivas. ¿Tuvo o no tuvo el respaldo de los directivos del conjunto de Embajador? ¿Siente usted que puso la cara en la primera fecha cuando dijo que confiaba en el título y que le gustaba el grupo de jugadores, y que hoy usted mismo comunique su salida del equipo? ¿Le faltó respaldo de las directivas? ¿Le faltó que ellos también respaldaran eso de viva voz, poniendo la cara y dándole alguna información más a los hinchas? Gracias. Hombre, no, yo pienso que al final para eso contratan a un entrenador. El entrenador es el que pone la cara y el entrenador es el que tiene que conseguir los resultados. Créeme que aún hoy, yéndome, creo que es un producto de malos momentos. Yo creo que ahora le comentaba a uno de las personas que están siempre conmigo que si ese primer partido en Equidad hubiéramos hecho el penal y hubiéramos ganado, estoy pero convencidísimo que la historia hubiera sido otra. Lastimosamente empezó a rondar una inseguridad, empezó a rondar el rumor, empezó a rondar como un efecto de bola de nieve que digamos que dejarse contagiar de la opinión pública, sobre todo cuando uno es hincha y lastimosamente se deja contagiar un poco de la opinión pública, uno hace parte. Uno como que uno mismo colabora para que la bola de nieve siga creciendo. Y al final eso fue lo que se generó un entorno de incertidumbre, se generó un entorno de desconfianza que lastimosamente no fuimos capaces de salir de él, que tendríamos que haberlo hecho, porque para eso somos profesionales, llevamos muchos años haciendo esto y tendríamos que estar en la capacidad de hacerlo. Pero al final, hombre, esto es fútbol, así terminó y ahora no podemos
o por lo menos yo no puedo salir a buscar culpables en ningún lado. Yo soy el entrenador, a mí me contrataron para llevar este equipo a ser campeón y al final, pues, hombre, es entendible que los directivos sientan que es insostenible en este momento y ya está, hay que aceptarlo. Bueno, eso por parte de los directivos, pero también le hicieron la pregunta a David González en la conferencia de prensa si sentía que hubo o no hubo respaldo de la plantilla de los jugadores. ¿Cree usted que el grupo lo respaldó? Jugadores se filtran en redes sociales, saliendo en discotecas, jugadores en lives con las camisetas de otros equipos, siendo activos de Millonarios. ¿Cree usted que el grupo de jugadores lo respaldó? Muchas gracias. Totalmente. Yo nunca vi a un equipo entregado en la cancha sin deseos de correr y sin deseos de ganar. Lastimosamente, por más que se intentó, es como querer nadar o moverte demasiado cuando te estás ahogando y lo único que haces es hundirte más. Pero definitivamente el deseo de estos chicos en cada entrenamiento, en el día a día, que es donde verdaderamente uno conoce la dinámica de un grupo, siempre fue querer lo mejor. No hay ningún reproche en ese sentido. Y aprovecho, hombre, para hacer un llamado a la hinchada, ¿sí? A esta gran hinchada que tiene este club, que ojalá el hecho de que el técnico salga los traiga con otra energía el sábado. Es lo que más deseo. Que puedan llegar con una energía un poco menos hostil, con una energía un poco más de apoyo. Que el reseteo no sea solamente para el grupo de jugadores, sino para todo el mundo Millonarios. Que sea un reseteo de que ojalá la hinchada venga y diga, listo, ya se fue el entrenador, vamos a apoyar, vamos a ver. A lo mejor con eso podemos ayudar a que estos chicos puedan estar un poco más tranquilos y que puedan exponer y expresar todo lo que saben hacer en la cancha y que puedan ganar partidos, que es lo que se necesita. Disculpe, antes de la pregunta, quiero también hacer como un alto ahí en el camino por lo que se vio con los compañeros. Jorge Arias. Sé que no estamos en una situación de estar saliendo de discoteca como tú lo nombras, la verdad no sé quiénes fueron. Sí me llegó como el mensaje, sí sé claramente fue lo de Neisser, pero yo quiero decir, ya paremos con Neisser. Neisser ni siquiera está jugando, es un jugador extraordinario, cometió un gran error que no lo justifico, pero ya paremos con Neisser, ya se disculpó, esperemos que aprenda de esto. Pero creo que echarle la culpa de lo que estamos viviendo ahora a Neisser no solucionamos nada. Y a los compañeros. Ahora se señala a todos, se empiezan a repartir las culpas, pero lo que tenemos que, y en esto ser claros, porque esta fue una cantaleta de este programa desde hace mucho rato. Usted no puede vender $12 millones en jugadores y no inyectarle al equipo. Claro. No traer un jugador que se pagó prácticamente solo con la publicidad y demás y los abonos, que es Falcao García. Usted tiene que reforzar la estructura del equipo, y la estructura del equipo no se refuerza con un jugador, se refuerza con una columna vertebral. 3 o 4 jugadores. 3 o 4 jugadores. Ese es el error. No sé si el tema lo tocaron hoy en la rueda de prensa que dieron los dirigentes, ya la vamos a compartir, pero lo único cierto es el que a Millonarios lo desarmaron. Y este tema es un tema muy delicado, porque armar a Millonarios para devolverle. ¿Cuándo fue la última vez que Millonarios, devolvamos en el tiempo, que tuvo una crisis como esta? ¿En qué año? Es el peor arranque en 21 años, Javier. La última vez fue el 2004-2. Sí, ¿usted sabe qué pasó por esa época? Por esa época llegó un señor que se llama Juan Carlos Contreras a la junta directiva del desecho Millonarios. Millonarios no tenía ni bus, ni patrocinio, ni absolutamente nada. Y presenta un plan revolucionario. El promedio de asistencia de aquella época era como de 6.000 espectadores, máximo 8.000 por partido. Y viene este señor y se inventa un esquema de mercadeo revolucionario, le consigue patrocinio, el de Pepsi, a cambio de boletas por tapitas, y empieza a darle grandeza, le consigue un bus de Hyundai que no tenía Millonarios, pero lo más importante es que empieza a llevar dentro de su plan de mercadeo para ser los hinchas del futuro, empieza a llevar a esos jugadores a los colegios para que los niños empezaran a enamorarse. ¿Quiénes son los hinchas hoy de Millonarios? Los de 28, el promedio de edad en asistencia a Millonarios. Hay algunos veteranos, está entre los 18 y los 35 años. Sí.
Esos son los hinchas. Demoró construir esa fortaleza, esa masa que le permitió a Millonarios recobrar su grandeza y ver nuevamente el estadio lleno. Claro, porque eso le costó. Llevaba 16 años sin ganar título, no cultivaba nuevos hinchas. No tenía absolutamente nada. Y todo eso se lo ha parrandeado el señor Serpa y compañía, los manejadores hoy de Millonarios. Así de simple, se lo han parrandeado. Ayer el tema, la lluvia de los zapatos, es producto de esa decepción enorme de quien ama a Millonarios, pero que prefiere antes que la violencia simbólicamente protestar quitándose los zapatos, tirándole los zapatos a los jugadores, al cuerpo técnico, a los directivos al terreno de juego. Esa es la tristeza. Yo solo veo un error en el técnico de Millonarios. No aprendió las famosas frases exitosas que hicieron grandes a muchos directores técnicos, como el caso, yo siempre lo cito porque me tocó vivirlo, de Luis Cubilla, cuando llegó al fútbol colombiano, al Atlético Nacional, que dijo: yo no prometo títulos, yo prometo trabajo. David. Y resulta que en la primera fecha del campeonato, David empezó a prometer título. Sí. La primera Traiga lo que traiga. Aquí está. Yo me comprometo a ser campeón. No existe otra cosa. Traiga lo que traiga. No existe otra cosa. Los refuerzos que han llegado, estoy contento con ellos. Yo creo que para nadie es un secreto que hubo muchas posibilidades de algunos otros jugadores, por razones algunas incluso extrafutbolísticas no se pudieron dar. Pero estoy convencido de que tenemos el material humano para poder pelear y poder cumplir ese compromiso. La primera fecha de Millonarios, que fue la derrota contra la Equidad. No es al primer técnico que le pasa eso. Claro. No, ¿ustedes se acuerdan? Eso después ¿A quién tiene? los directivos, Javier. Dorival Junior. Dorival Junior dijo eso antes de que lo sacaran de la dirección técnica de la selección de Brasil. Escucho. Claro. Dorival. Aquí está. ¿Se enmudeció Dorival? Sí. Dorival. No se le entiende. No tengo duda. Pueden esperar. Voy a llevar a Brasil a la decisión de la Copa del Mundo. Pueden cobrarme. Puede cobrarme. Argentina le hizo 4 goles a 0 a Brasil y chao, adiós. Bueno, pero ahí, Javier, el seleccionador tiene la mayor posibilidad de elegir los que él quiera. El universo es todo. En cambio, al entrenador de clubes, y especialmente en países como Colombia, tiene toda la razón, profe. Tienen que adaptarse pero entonces eso que acaba de decir González, quien venga, es el argumento que esgrimen los dirigentes, los dueños de los clubes. No, pero nosotros lo que le trajimos tuvo la aceptación del técnico. El técnico consideró que era bueno, que con eso él iba a armar un gran equipo e íbamos a ser campeón. Es que lo dijo más claro que eso. Sí, pero más claro que eso. No, pero y usted casi nunca encuentra un técnico, a ver, búsquenme una declaración de un técnico en los últimos 50 Castel años. solo difiere en una cosa: la ambición tiene que ser de los dirigentes por encima del director técnico. ¿O usted qué cree que pasa en el Real Madrid? Que Florentino va donde el técnico a decirle: voy a traer al mejor jugador del mundo y no voy a gastar tanta plata. No. Sí. Viene y se lo sienta ahí. Javi, un equipo grande como lo es Millonarios, que Millonarios es de los más grandes que hay en este país, tiene que pensar sus directivos como equipo grande, porque es que quieren igualarse con los pequeños, entre comillas, porque entonces es campeón el Bucaramanga, porque es campeón el Pereira, entonces dicen, claro, si el Bucaramanga y el Pereira pueden ser campeones, ¿por qué nosotros no con esta nómina? No, es Millonarios, tienen que pensar como equipo grande, como Millonarios, no como un equipo como el Pereira o Bucaramanga, con el respeto que se merece. Los dirigentes como no lo hicieron, si los dirigentes no lo hacen como no lo hicieron, porque ustedes entienden que le desarmaron el plantel, y puedo estar de acuerdo, el propio David González, cuando da esa rueda de prensa y dice yo prometo título, ahí él se cava su propia fosa, porque él ahí en ese momento podría o haber renunciado o haber
provocado como en algún momento usted decía, profe Castel, hace 50 años que ninguno lo dice, lo corrijo. Diego Coca dirigiendo a Racing, y lo criticaron mucho por eso, asumió, le habían desarmado el plantel y dijo, este equipo está para salir entre el 8º y el 12º, no estamos para más que para eso. Después le terminaron marcando la puerta de salida porque los hinchas lo insultaban, pero el equipo terminó en esa ubicación. David González podría haberse sentado en esa rueda de prensa, en lugar de decir, prometo campeonato, haber sido, no digo más inteligente porque es inteligente, pero haber sido un poco más hábil a la hora de declarar, y decir, la verdad que con lo que tengo que rearmar el plantel y ver para qué estamos. Digo, él mismo declaró contra sus propias... Claro, ¿se arrepintió o no se arrepintió? Le preguntaban ayer en la rueda de prensa. Mira, es una lástima que no esté aquí un poquito más de tiempo como para que verdaderamente me conozcas. Cuando yo hablo en una rueda de prensa, hablo con la verdad. Todo lo que yo digo, dije y diré en las próximas ruedas de prensa en el equipo donde esté, siempre es lo que verdaderamente siento, y la verdad, yo no vengo aquí a maquillar absolutamente nada ni a no exponer a nadie. Cuando yo en una rueda de prensa digo que los refuerzos, y dije muchas veces, no es fácil conseguir refuerzos por cómo se presentó el mercado, por los tiempos, porque algunas contrataciones que quisimos hacer se cayeron, pero los que llegaron porque todo el grupo de trabajo fueron los mejores jugadores que en el momento pudimos haber traído. Nada más que decir. Bueno, ahí tienen pues el tema en este momento de Millonarios álgido. ¿Qué pasó en la rueda de prensa? Vamos a un